Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Habíamos quedado y nos habíamos comprometido, o más bien se había comprometido Juan Enrique Soto con nosotros para volver a charlar acerca de pues, lo que más conoce fundamentalmente, que es la perfilación criminal y sobre todo el método que él ha creado, que es el método Vera. Es para nosotros de nuevo un placer poder contar con él, puesto que es un referente a nivel mundial en el análisis del comportamiento criminal y sobre todo en la perfilación criminal, ¿no? Perfilación criminal del delincuente desconocido. Bienvenido de nuevo, Juan Enrique. Hola, muy buenas. Muchas gracias por participar de nuevo en estas clases. Bueno, pues hoy sí que nos vamos a dedicar expresamente a conocer un poquito más del método Vera. Ya habíamos comentado en nuestra anterior entrevista que, bueno, es una técnica que has creado tú, que has elaborado tú y que además presentaste, porque fue la investigación que desarrollaste en tu tesis doctoral. Ya habíamos dicho que eres doctor en psicología. Aquí Bien, estoy. perdón, ha habido un pequeño corte, pero me escuchas bien, ¿verdad, Juan Sí, Enrique? perfectamente. Estábamos diciendo que, pues, que el método Vera se desarrolló en una investigación que llevó a cabo para su tesis doctoral. Bien, pues la pregunta es obligada, Juan Enrique, ¿en qué consiste? ¿Qué es el método Vera? Bueno, pues el método Vera es una metodología para elaborar perfiles psicológicos de agresores desconocidos. La diferencia básica con otros métodos es que es una metodología de caso, es decir, se aplica, es de aplicación en casos concretos que se estén investigando. Y precisamente por ser una metodología de caso, una de las grandes diferencias con el resto de métodos es que solo va a utilizar para realizar el análisis, solo, única y exclusivamente, la información disponible de ese caso. Es decir, otras metodologías que pueden ser de tipo estadístico, por ejemplo, se basan en un cuerpo de conocimientos de una base de datos que ha recogido la mayor cantidad posible de sucesos. Y Ujú. entonces se trata de comparar el caso concreto con esa base de datos buscando similitudes. Y una vez que se encuentran las similitudes, pues se piensa o se extrae un perfil, digamos, estadístico de la persona o personas más habituales a la hora de cometer ese tipo concreto de delitos. Esa metodología para nada se emplea en el método Vera, que al ser de caso solo va a utilizar los datos que se conocen en cada momento de la investigación de ese caso concreto. Ajá. ¿Cuáles son entonces las principales características del método Vera en concreto? Sí, sí, bueno, pues partiendo ya de esa premisa de que toda la información se va a utilizar es la propia del caso, Ajá. pues dentro de esa información va a ser, una de las características va a ser la exhaustividad. Va a emplear todos y cada uno de los datos que se conozcan, todos y cada uno. Es lógico pensar que según avanza una investigación se van obteniendo más datos, quiere decir que cuanto más temprano, en la fase más temprana de la investigación es en la que estemos, menos datos vamos a tener, pero según avanzamos vamos consiguiendo más información y esa la vamos a ir incorporando. No podemos dejar ni un solo dato fuera porque puede ser relevante. Utilizamos todos los datos, es exhaustivo. Ajá. Otra característica es que utiliza un proceso lógico organizado en tres grandes fases. La primera es la detección, la obtención de esos datos. De esos datos vamos a realizar una serie de inferencias de tipo lógico que vienen a ser algo así como unas conclusiones provisionales y esas conclusiones provisionales nos van a llevar a unas hipótesis, ya una conclusión más definitiva, en la que se resume todo el proceso lógico que nos ha llevado a través de inferencias desde esos datos. Ujú. En cualquier caso,
Todos esos datos los vamos a organizar en 4 grandes apartados o cajones o características, como lo quieran llamar, que son precisamente los que le dan nombre a la metodología, porque Claro, claro. el Perdona, método si eso te Vera iba a es un preguntar, acrónimo. ¿por qué ese nombre, ¿no? De método Vera. Ujú. Claro, es un acrónimo. En los primeros momentos de mi investigación, cuando estaba generando el método, no se llamaba Vera. De hecho, ni siquiera sabía que pudiera llegar a esa denominación. Yo Ujú. sabía que necesitaba datos de la víctima, que tenía que haber una reconstrucción y que necesitaba datos del autor, etcétera, etcétera. Solo ya Ujú. después, al cabo del tiempo, cuando ya esa metodología va teniendo forma, se va organizando, pues se vio la posibilidad de que colocado de determinado orden, pues daba lugar a un acrónimo pues, que en sí tiene cierto sentido por sí mismo, ¿no? Que es el acrónimo VERA, que, bueno, Ajá. como se puede deducir, la V proviene de víctima, la E de escena del delito, la R de reconstrucción y la A de autor. Entonces, Ujú. esos son los 4 pilares que nos llevan a esa primera característica que mencionaba de la exhaustividad. ¿Por qué? Porque si utilizamos cualquier caso delictivo, cualquier caso, toda la información relevante para el esclarecimiento de ese caso la podremos organizar o incluir en una de esas 4 categorías: víctima, escena, reconstrucción y autor. Claro. Ujú. Claro, claro, la verdad es que es muy, muy interesante. Un poco, vamos a desglosar un poco más. Se tienen en cuenta los datos, como nos has explicado, se hace un análisis exhaustivo, pero vamos, yo brujuleando un poquito he visto que el proceso lleva una serie de pasos, ¿no? O sea, primero los datos, después, ¿qué es lo que hacéis? Una vez que habéis observado que tenéis los datos y están registrados, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, pero primero vamos a ver cómo organizamos los datos antes de pasar al siguiente Ajá, paso, porque si no, podemos perdernos. claro. Vamos a organizar los datos. Vamos a hacer, ya hemos visto que hay 4 pilares, bueno, pues vamos a realizar una tabla de Ujú, datos para cada uno de esos 4 pilares. Hacemos una tabla de datos para víctima, una tabla para escena, otra para reconstrucción y otra para autor. ujú, Y tiene que ser una tabla porque tenemos que colocar cada dato en una casilla y asignar a ese dato un código. ujú, ¿Qué código es? Es muy sencillo. Si es un dato de víctima, pues le daremos el código, la D de dato, la V de víctima y un ordinal, el que le corresponda. Haremos lo mismo con escena, la D de dato, la E de escena y así sucesivamente con los 4 pilares. De tal manera que cada dato va a ir asociado necesariamente con un código, con su código. Cuando ya tenemos las 4 tablas de datos ya confeccionadas con toda la información que hasta ese momento tenemos del caso, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué me sugieren cada uno de estos datos? ¿Por sí solo o en relación con los demás? ¿A dónde me llevan? ¿Qué se me ocurre? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué a esta persona en concreto? Y eso ujú. nos lleva a la segunda fase, que es la de inferencias. Ajá. Igualmente, vamos a hacer inferencias de víctima, inferencias de la escena, de la reconstrucción y del autor. Y haremos una vez más una tabla para cada uno de ellos. Aquí hay un aspecto que en cuanto al proceso lógico es esencial. No es que iba a decir que me parezca interesante, no, es que es esencial. Y es que cada inferencia, que también la codificaremos, pero más importante que el propio código de la inferencia es que señalaremos el dato o los datos de los que cada inferencia proviene. De tal manera que cuando le expliquemos a un investigador nuestras inferencias, cuando él nos pregunte, bueno, pero esa inferencia, ¿de dónde la saca? Pues le diré, pues mire, tiene usted aquí en la tabla los códigos que son los datos de los que la hemos sacado. De esa manera el proceso sigue avanzando, controlándose en todo momento y no dando la oportunidad a que puedan surgir conclusiones que no se sepa de dónde provienen. Como Claro. además la procedencia es única y exclusivamente de los datos de ese caso, todas nuestras conclusiones
quedan dentro de la lógica del caso concreto que estamos investigando. Estamos hablando de una matriz, según estoy visualizando, ¿verdad? Una Una matriz, matriz de datos. Claro, exactamente, claro, y todos, absolutamente todo lo que podamos afirmar estará justificado. Las inferencias exactamente. estarán justificadas en datos y las hipótesis estarán justificadas en inferencias. Y claro, esa es la idea. Claro. Al final le podemos dar una conclusión al investigador, pero él seguramente nos va a preguntar, bueno, pero ¿eso de dónde proviene? Ujú, Pues directamente la respuesta la va a tener él, porque el proceso lógico con las tablas incluso se lo vamos a entregar para que él ujú, vea, para que él pueda hacer el recorrido desde las conclusiones a los datos, que al fin y al cabo son datos que él nos ha dado, que él nos claro. ha entregado porque los ha conseguido él con su investigación. Ujú. Eso le da cierto rigor que impide que se nos escape nada ni que podamos introducir elementos que son de otros casos, aunque sean casos muy parecidos. Claro, evidentemente es eso lo que iba a comentar, que claro, es un método riguroso. Una pregunta por lo que nos estás explicando, digamos que entonces el análisis a través del método Vera no se hace a motu propio, ¿no? Has hecho referencia en 2 o 3 ocasiones a que los investigadores, digamos, es una herramienta que ayuda a los investigadores o ¿quién la utilizaría? Sí, en principio es una herramienta más de investigación, es decir, hay unas herramientas tradicionales de investigación que son pues, recurrir a todas las técnicas de policía científica, las labores propias de policía judicial, etcétera, etcétera, pero hay casos en los que las herramientas tradicionales son incapaces, no consiguen esclarecer el hecho, entonces cualquier ayuda es bienvenida. Pues el análisis de conducta ofrece su propia herramienta, que es una herramienta que pretende ser útil, pero descansa necesariamente en una vocación de rigor metodológico. Claro. Y esa es la idea, ofrecerle algo que le haga avanzar en la investigación y que una vez logrado ese avance se pueda Ujú. justificar de un modo riguroso, metodológico, científico, porque al fin y al cabo el propio policía y el propio analista tendrán que defender, llegado Claro. el caso, sus conclusiones delante de un tribunal. Ujú. La Eso verdad es obliga necesariamente a ser rigurosos. Claro, y la verdad es que es muy, muy interesante. Sé que no nos vas a poder contestar de una forma demasiado exhaustiva, pero se ha utilizado el método Vera en importantes investigaciones criminales, en la policía española, por ejemplo. Es decir, es una herramienta que se utiliza habitualmente en la policía. Yo sé que esto a nuestros alumnos les va a resultar muy interesante, aunque sé que no nos podrás decir en qué investigaciones. Bueno, siempre que sean cerradas y que ya se hayan juzgado y haya habido sentencia, pues ya es de dominio público. Ujú. Pues sí, la verdad es que desde que se creó la sección de análisis de conducta en el año 2010, pues ha tenido la oportunidad de participar en algunos casos que no voy a emplear la expresión importantes porque todos son Claro, importantes, todos igual. absolutamente todos, Ujú. pero es verdad que algunos han sido mediáticos y eso les ha dado una trascendencia social mucho mayor, Claro. ¿no? Como pueden ser la muerte y desaparición de la muchacha Marta del Castillo, el asesinato de sus 2 hijos pequeños de José Bretón, Ujú. o el asesinato de una peregrina norteamericana haciendo el Camino de Camino de Santiago. Santiago. Ujú. La verdad es que han sido unos cuantos. Sí, El que se llamó violador de Ciudad Lineal, cuyas víctimas eran niñas de muy corta edad. La claro, verdad es que son ha habido oportunidad de aplicarlo en casos muy duros, muy graves, mediáticos, sí, pero que pero es tal vez importante conocer que el método Vera como técnica pues ha tenido su participación también en el esclarecimiento de esos casos, ¿no? Yo creo que es algo importante. Pues para terminar, una pregunta que nuestros alumnos, pues yo sé que están muy preocupados y preocupadas por ello. ¿Es necesario ser investigador policial para utilizar el método Vera? pues no necesariamente. Es verdad que, como hemos visto, el método Vera se basa en el análisis de los casos, de los datos del caso. Ujú. Entonces, es importante tener acceso a todos los datos.
claro. qué profesión permite acceder durante una investigación a todos los datos. Pues evidentemente formar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad encargados de esa investigación. Pero eso no acaba con las posibilidades, Ajá, porque hay casos que no se consiguen resolver, que están todavía abiertos, empieza a transcurrir el tiempo, estoy improvisando, ¿no? ujú, Pero toda esa información ya está disponible, hay un sumario incluso que se entrega a las partes y pueden realizarse claro, revisiones intentando hacerlos avanzar, aunque haya pasado el tiempo. Y, por ejemplo, esa es una opción perfecta para aplicar el método Vera sin ser un policía o un guardia civil. claro. Simplemente un criminólogo, una criminóloga que solicitan su análisis de conducta para reactivar, por ejemplo, Un una caso. investigación. Muy interesante para nuestro alumnado, muy, muy interesante, que sepan que pueden utilizar esta gran herramienta que es el método Vera. Pues de nuevo, gracias Juan Enrique, gracias como siempre por tu disponibilidad. Los alumnos, de todas formas, el alumnado tiene la ocasión de disfrutarte también en alguna asignatura en nuestro grado y siempre es un placer. Muchas gracias por haber compartido con nosotros pues todo este conocimiento del método Vera. Gracias, De Juan nada, Enrique. ha sido un placer. Hasta luego.